¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por venir. Yo siempre evitando el género. A esta altura de la vida supongo que ya tienen idea que Casipra es una cámara centenaria. Este año cumplimos 108 tiernos añitos. En la cámara no solo, si bien nos llamamos Cámara de Comercio, Industria y Producción, un nombre un poco largo para mi gusto, pero muy, muy sustantivo. No solo certificamos origen a las exportaciones argentinas, lo cual nos sesga, porque en 1991, este año cumplió 30 años, fundamos un instituto superior educativo que las carreras que tiene tienen que ver con el comercio exterior, preparamos profesionales del comercio exterior, damos cursos de actualización y todo el resto que hacemos en el instituto es la escuela de negocios con cursos y carreras cortas de actualización y de estar al día y también tenemos un pie puesto en seguros. O sea, no somos solamente una certificadora de origen. Tenemos áreas que nos dan vida y nos permiten hacer estas cosas que nos gustan. En tren de ello, este año vamos a presentar una nueva carrera que la que conoce mucho del tema la tenemos aquí presente, la licenciada Valeria Santela, eh, Tecnicatura Superior en Desarrollo de Negocios Internacionales. Vamos a presentar este año. En fin, tenemos un montón de cosas por delante en una cámara sólida y preparada para encarar el comercio exterior en este entorno extraño que es la pandemia, la cuarentena y que, en fin, nos da vida y nos hace tener ganas de, como dije antes, de hacer estas cosas. Todo suyo, licenciada Patrón. Rodrigo, tenés que anunciar esta noticia que habíamos dicho antes. Te la cedo porque mi memoria RAM falla. Bueno, queríamos avisarles que a partir del 9 de junio vamos a estar de Cierto. nuevo todos los miércoles a las 11, a pedido del público. Nosotros este año habíamos dicho, bueno, cada 15 días, pero los miércoles No lo no logramos. había, No lo teníamos, logramos. no, teníamos abstinencia. Así que decidimos que mejor a partir del 9 de junio ya empezamos todos los miércoles de nuevo. Y bueno, nos vamos a ver más seguido otra vez. Así que bueno, Sí. Liliana va a presentar hoy a nuestros oradores, que es la gerenta de la Cámara, así que le doy la palabra a ella. Buen día a todos, ¿cómo están? Rodrigo, Laura, a la señora Agostina Monti Salias, coordinadora de proyectos estratégicos industriales, y a Miguel Chechblum, asesor de la Dirección Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, y por supuesto a todos nuestros siempre oradores y participantes. Les damos la bienvenida nuevamente a este miércoles de Casipra, en un tema interesantísimo como siempre, la baja de retenciones para las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, y que podríamos verla como una medida que generará incentivos en el sector industrial y agroindustrial, promoviendo las exportaciones con trabajo argentino, lo que se traduce en más empleo de calidad. 3.800 empresas exportadoras de esos sectores se beneficiarán mediante una desgravación total de los derechos de exportación de las ventas al exterior que realicen las pymes por $500.000 y una reducción del 50% del resto de la alícuota. Sin duda una medida que fortalecerá una agenda productiva y de desarrollo exportador enmarcada en promover el agregado de valor en la cadena industrial y que nos permita generar condiciones para lograr una economía con más dinamismo y con mayor estabilidad, que es lo que esperamos todos. Así que bueno, darles la bienvenida a nuestros expositores y bienvenidos. Todo tuyo, Agostina. Liliana, Laura, Rodrigo, muchas gracias y muchas gracias Casipra por invitarnos. Gracias por ser tantos invitados hoy, está buenísimo. Bien, nosotros vamos a hablar un poco igual sobre todas las modificaciones de los derechos de exportación que hicimos. No sé si se acuerdan, pero en noviembre dimos otra charla con Leandro
sobre el cambio que modificamos en el decreto 789-20. Siempre Miguel me corrige ahí. Y después tuvimos efecto también en el 1060-20. Así que hoy vamos a hacer un poco un reconto sobre cuáles fueron las modificaciones de derechos de exportación desde el 2017 hasta ahora, qué venimos haciendo y cómo vamos a finalizar más este trabajo para, como decía Liliana, impactar en el valor agregado argentino. Bien, si me dejan, voy a compartir pantalla. Ya te dejé. A ver, perfecto. Y acá vamos a hacer. Ahí ven todos. También vamos a hablar un poquito de reintegros y de todas las modificaciones que fueron teniendo. ¿Ahí ven todos bien mi pantalla? Perfecto. Genial. Bueno, primero vamos a empezar igual conmigo con algo reintroductorio que seguramente si son socios de Casifra ya lo deben tener clarísimo, pero es un poco también para si alguien no lo tiene tan claro lo que tiene que ver con comercio exterior, poder entender bien la charla y poder seguirnos y podernos hacer todas las preguntas que sean adecuadas. Bien. ¿Qué es el nomenclador? Yo supongo que el nomenclador tienen todos idea de lo que es, pero si quieren Miguel les explica. ¿Miguel? Buenas, ¿cómo están? A ver, el nomenclador es donde se encuentran todas las posiciones arancelarias por las que se exportan o se importan productos. No necesariamente hay una posición arancelaria por producto, pero la lógica es que cada producto tenga una posición. Obviamente hay millones y millones de productos, no todas pueden tener una ubicación exacta. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, vemos un ejemplo. Las posiciones arancelarias se dividen de 2 a 12 dígitos. Una de estas puede ser 12 dígitos 2204, 2100, 200F, que es vino varietal o vino calidad preferente. Ese sería como el punto más específico dentro de lo que puede ser 12 dígitos, y eso viene desagregándose de diferentes posiciones que cada vez son más a nivel más agregado. El primero vendría a ser el 22, que son las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. Acá tenemos tanto el vino varietal como tenemos muchísimas otras bebidas, puede ser el agua, puede ser gaseosa, puede ser cerveza, puede ser algo más específico como el mosto. A medida que se van agregando dígitos, esos 22, 2204 son los vinos de uva frescas, incluso mosto de uva, 2201 por ejemplo es el agua, 2202 es aguas con agregados de azúcar, como pueden ser gaseosas. Entonces tenemos 22 como lo más general, que son las bebidas. 2204 como un nivel un poquito más específico, que son los vinos de uvas frescas. 22042, que son los demás vinos, mostos de uva en el que la fermentación se ha impedido, cortado, añadiendo alcohol. Después tenemos un nivel más agregado, que es 2204, 2100, que son todos aquellos que se venden en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. Y después llegamos a la posición que habíamos visto antes, que era el vino varietal o vino de calidad preferente. ¿Sí? Entonces, la lógica del nomenclador es, se ve primero en un nivel súper agregado que es a 2 dígitos, que ahí están, por ejemplo, todas las bebidas, por ejemplo, no sé, todos los productos de algodón, por ejemplo, todos los productos de automotriz y demás, y a medida que vas agregando dígitos, se va llegando a algo cada vez más específico. A 2 dígitos lo conocemos como capítulo, o sea, las bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagres es el capítulo. 2204 es lo que conocemos como partida. 220421 sería 6 dígitos, lo llamamos subpartida. Y después en SM es 2204, 2100, son 8 dígitos. ¿Sí? Obviamente, a medida que se agrega a nivel que se van agregando dígitos, a ver, los capítulos es algo que se comparte con todo el mundo, es decir, a 2 dígitos es algo que se comparte con todo el mundo. Todo el mundo tiene bebidas, líquidos, alcohólicos y vinagre.
Lo mismo pasa con las partidas a 4 dígitos y lo mismo pasa con las subpartidas a 6 dígitos. Es decir, tanto acá como en Canadá o Nigeria tienen la partida 220421, que va a ser los demás vinos, mosto de uva y demás. A 8 dígitos, ¿sí?, que es este de acá, 22042100, se comparte solamente con los países del Mercosur. Es decir, nosotros, Brasil, Uruguay, Paraguay, tenemos 8 dígitos y vamos a tener las mismas características. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos esto y que Canadá y Nigeria no necesariamente van a tener 22042100 los recipientes de vinos con capacidad inferior o igual a 2 litros. ¿Sí? Lo pueden tener en otro número, en otro nomenclador. Por último, el SIM, que es la versión más desagregada de todas, que es a 12 dígitos, que es el vino varietal, eso es solamente para Argentina. ¿Sí? Entonces, esta posición 2204-2100-200F, nosotros la importamos y la exportamos con esta posición a 12 dígitos, pero Brasil no hace lo mismo. ¿Sí? Brasil el vino varietal lo puede tener en otra posición con otro, o sea, va a compartir los primeros 8 dígitos, pero los últimos 4 dígitos van a ser diferentes. ¿Sí? Esta es la lógica general del nomenclador. Y va a ser clave también esta explicación que estamos haciendo de la cantidad de dígitos y cómo se comparten internacional o nacionalmente o a nivel regional, por un tema de cómo nosotros usamos nuestra metodología para después aplicar derechos de exportación y poder dividir en valor agregado. Por eso nos detuvimos un poquito acá, que me parece que la charla anterior que hice en Capitra, que capaz eso había quedado capaz un poco no tan claro. Pero es clave entender que a 6 dígitos esto es internacional, a 8 dígitos es solo a nivel Mercosur y a 12 es solo Argentina. Miguel, ¿querés seguir con esto vos también? Sí, dame un segundo. Sí. Bueno, a ver, las posiciones arancelarias funcionan para ubicar el producto que uno está exportando. ¿Sí? Generalmente, cada posición arancelaria paga un impuesto, ¿sí?, que son los derechos de exportación, ¿sí?, y cada posición arancelaria tiene un impuesto específico, ¿sí? No vas a pagar lo mismo por una silla fabricada que si estás exportando soja. ¿Okay? La soja es una posición arancelaria 12 dígitos muy específica y la silla es otra posición arancelaria muy específica. ¿Sí? Los derechos de exportación son las famosas retenciones de las que se hablan siempre. ¿Sí? El derecho de exportación es quizás el nombre que se le da. Retenciones es el nombre que se le da en los medios, derechos de exportación es como le solemos decir nosotros. ¿Sí? Y son tributos que gravan a las destinaciones de exportación para consumo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo exporto un producto, pago un porcentaje de lo que estoy exportando como retención. ¿Sí? Los derechos de exportación se pagan directamente sobre lo que se exporta, es decir, la base imponible de lo que se paga es directamente sobre lo que se exporta. Si yo exporto un producto de $100 que paga 3% de derecho de exportación, entonces voy a estar pagando $3 de retenciones. ¿Ok? Obviamente los derechos de exportación cambian a lo largo de todo el nomenclador. ¿Sí? Hay algunos productos que pagan mucho, hay otros productos que pagan 0 y hay productos que se encuentran en la mitad. Por otro lado tenemos los reintegros. ¿Sí? Los reintegros funcionan diferente a los derechos y más que nada es como una devolución que se hace de una vez que se exporta. Es decir, si yo exporto por 100, ¿sí?, tengo unos reintegros que pueden ser del 5%, no necesariamente me van a devolver $5 de los 100 que yo exporté, pero me devuelven una parte de lo exportado. ¿Sí? Los reintegros no se hacen sobre cuánto se exportó, sino que es un cálculo que se hace en base a, bueno, cuán bien se hizo el proceso de exportación, cuán en regla tenés todos los números y demás. Una vez que se llega a un final de eso, se dice, bueno, perfecto, tenés que pagar reintegros de tanto por ciento sobre una base imponible específica. Esa base imponible se modifica también teniendo en cuenta la cantidad de proceso nacional y valor agregado nacional que tiene el bien. O sea, si por ejemplo el bien tiene muchos insumos importados, esos reintegros van a ser menores, por eso la base imponible cambia en lo que tiene que ver con reintegros. Perdón, Mía. Y creo que es clave que ambos, tanto los derechos como los reintegros a la exportación, son tributos o reintegros, digamos, que se modifican vía decreto. Entonces, para el Gobierno Nacional y el Poder Ejecutivo, digamos que es
entre comillas, entre muchas comillas, fácil, digamos. No es que tiene como una ley que pasar por el Congreso. Son más fáciles de modificar. Lo que tienen los reintegros también es que, como es un reintegro, cuando el bien está exportado, hay que tener mucho cuidado porque sí o sí tiene que representar importes que se hayan pagado en tributos internos, porque si no se puede ver como un subsidio a la exportación y eso está penado por la OMC. Miguel, perdón, no sé si quieres sumar algo más. No, vamos a pasar. Bien. ¿Qué pasó? Los derechos de exportación, como dije anteriormente, se fueron modificando bastante, porque en realidad es bastante simple poder modificar los derechos de exportación, ya que se hacen vía decreto. Entonces, desde el 2017 que se instauró el nuevo nomenclador, ¿a qué llamamos nuevo nomenclador? Como, digamos, el nomenclador arancelario tiene muchísimos años y los productos van cambiando. Hay productos que se dejan de exportar porque dejan de circulación en el mercado y productos que aparecen nuevos. Entonces, el nomenclador cada 4 años va modificando sus posiciones arancelarias. Esto a nivel internacional. Entonces, en 2017 salió el nuevo nomenclador, que es el que está usando actual, y con eso se redefinieron muchísimos derechos de exportación. Lo que pasó en general en 2017 es que se definieron casi todas las posiciones arancelarias, excepto 163 SIMs, que son a 12 dígitos, digamos, 0%. Entonces, al ponerse el 0%, bajaron todas las retenciones, excepto, y las 163 SIM en general son commodities, derivados de la soja misma. Habían quedado muy poquitas posiciones. En 2008, con el decreto 793-2018, se volvieron a instaurar un montón de derechos de exportación por un tema de recaudación, digamos, estatal. Entonces, lo que se definió fue que se iban a tener un derecho de 12%, pero con un límite de 3 o 4 pesos por dólar. Entonces, lo que hacía era, cuanto iba subiendo el tipo de cambio, la alícuota se iba bajando. Pero ¿qué pasó? Había algunos derechos, las 163 SIM que ya tenían derechos de exportación, quedaron como una exportación desdoblado. Entonces quedó como un derecho de exportación base y otro derecho de exportación adicional para estas posiciones. ¿Y qué pasaba también? Para liquidar estos derechos de exportación era medio caótico. ¿Por qué? Porque si vos facturabas si el año anterior la empresa no había superado 20 millones de dólares, tenías diferentes plazos para pagar estos derechos de exportación. El derecho de exportación base, ahí ya veo que cometí un error en la presentación. El derecho de exportación base tenía un plazo de 120 días para pagarlo, mientras que el derecho de exportación adicional tenía 60 días. Entonces acá, como puse un ejemplo, si una empresa exportaba cueros, el derecho de exportación tenía un derecho de exportación base del 10 y un derecho de exportación del 12 con límite de 3 pesos por dólar. Entonces esto le da un derecho efectivo del 15, pero que 10 los podía pagar los 120 días y los otros 5 a los 60. Entonces era medio caótico esto de la liquidación de derechos de exportación. O sea, probablemente no hayan entendido gran parte de todo lo que acaba de decir, así de caótico era todo. Piensen que la situación fue, le bajamos los derechos de exportación a absolutamente todas las posiciones, excepto estas muy específicas. Se dieron cuenta que la recaudación era muy baja y que el Estado tenía que recaudar un poco más por déficit fiscal y demás, y se hizo un cambio rotundo donde se pasó de 0 a 12% con un límite de 3 o 4 pesos por dólar. No solo es un cambio grande porque pasas de 0, sino que encima es un límite muy alto. O sea, 12% es muchísimo más de lo que suelen pagar las posiciones. Lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, las posiciones actualmente de industria, ninguna paga más de 4,5%. ¿Sí? O sea, se pasó de 0 a un nivel altísimo en cuestión de un decreto. Bien. Una vez, luego eso se modificó, también por un tema recaudatorio, y pasaron a tener 3 pesos se eliminó el 4 pesos el límite de 4 pesos por dólar, se mantuvo el 3 pesos por dólar, pero lo que se hizo fue poner una alícuota del 9%. Entonces nos quedó un esquema como el que estamos viendo acá abajo. Había posiciones que tributaban 12%, pero con límite de 3 pesos por dólar, y acá estaban casi todos los bienes manufacturados industriales.
había después 12% que no tenían límite, que eran 250 posiciones, y después había 595 posiciones que tributaban 9%. Lo que nosotros veíamos también en este esquema de derechos de exportación es que no había diferenciación por tipo de valor agregado nacional, o incentivos a economías regionales, o algunos nichos de exportación, digamos, casi todos los productos tributan exactamente lo mismo, que era el 12% con 3 pesos por dólar. Miguel, ¿querés sumar algo más? No, estamos. Bien, ¿qué pasa con los reintegros? Los reintegros en realidad no tuvieron tantas modificaciones alrededor de los años. Lo que sí tienen dos características muy definidas, que una es, como decía Miguel anteriormente, son muy difíciles de cobrar. ¿Por qué? Porque hay que pasar por un montón de pasos para poder cobrarlos, y no tener ningún tipo de bloqueo, ningún tipo de incumplimiento fiscal. Y más allá de eso, tarda tiempo en cobrarlos. Digamos, no es algo que se haga inmediatamente, como son los derechos de exportación, que sí hay que pagarlos inmediatamente. El reintegro tiene otros tiempos. No, también pensar que para, o sea, pasar todo este proceso de la empresa, de entender bien los requisitos, presentar y demás, también le cuesta plata, hay que pagarle a alguien para que haga eso, y finalmente quizás prefieren directamente no cobrarlos. Si sos una pyme y exportás poco, los reintegros significan poca plata, entonces quizás tomas la decisión directamente de no cobrarlos para no tener que avanzar con todos estos requisitos. Sí, Rodrigo, ¿querías decir algo? Estás muteado. Lo que, conociendo de qué están hablando, quería decir lo siguiente. Los reintegros, años A, había que presentar documentación. Hoy día, los reintegros, cumplidos los pasos de la exportación, no hay que presentar nada. Lo que hay que cuidar es que la hoja de deudores de cada exportación esté limpia. Porque si el sistema se encuentra con una deuda de 2 pesos por un IVA mal pagado, o una DJ que no presentó en tiempo y forma, el sistema lee ese quit al que debería pagarle los reintegros, y como su hoja de deudores tiene una mancha, esa transferencia no va a ser hecha. Entonces, cuando Miguel dice pagarle a una persona para que se ocupe del tema, y por ese motivo desiste de gestionar sus propios reintegros correctamente, lo que hay que hacer es, como una primera medida, ver que la hoja de deudores esté limpia, y cuidar que la gestión de quien lo asesora, de su despachante de aduana, esté bien hecha. O sea, es una situación que se retroalimenta, pero el fondo de la cosa es que la hoja de deudores debe estar limpia, porque la evolución del reintegro para su final pago corre sola en el sistema. Si está todo bien con ese quit, el reintegro va a ser pagado en un periodo no superior a 30 a 60 días. En fin, discúlpame, Miguel. Sí, Valeria. Recuerden que yo no los veo, o sea, a mí me parecen 4 porque estoy viendo la presentación, así que si hay alguien más que no estoy dándole la palabra es que no los veo, así que hablen, saquen. Hola, quería agregar algo a lo que estaba diciendo. Perdón, No pasa nada. justo me va a sonar el teléfono ahora. Quería agregar algo justo a lo que estaba diciendo Rodrigo, que es exactamente como lo comenta, y además que mucho de cuando Miguel decía muchas empresas han decidido dejar el reintegro por no cobrarlo, porque en realidad era más el procedimiento de presentar toda la documentación,
creo que parte mucho de nosotros, los asesores en comercio exterior, explicarle bien a las empresas que en realidad es un proceso de documentos que ahora ya no se necesita, pero muchas veces se ha hecho por desconocimiento, quizás no porque era tan engorroso, sino porque había que cumplir una serie de pasitos que un buen despachante de aduana o un buen asesor en la empresa de comercio internacional puede suplir estas falencias. Entonces, creo que es algo que nosotros los asesores tenemos que poder hacerles conocer a las empresas. Creo que tiene que ver por eso. Muchas veces empresas que no saben ni siquiera que tienen tantos reintegros trabados, nada más. Totalmente, Valeria. Es que sí, creo que una de las cosas que tenemos que más dar a las pymes es capacitación en todo lo que tiene que ver con el tema de exportación. Que me parece que es algo que el Estado debería proveer y también, obvio, incentivar a todo lo que tiene que ver con tener a alguien especializado en comercio exterior en estas empresas a la hora de exportar. Me parece que es algo bastante clave. Pero que bueno, vamos a tratar después un poquito cuando terminemos de explicar todo esto. Otro tema que pasaba en los reintegros también es que nosotros vemos que no se entendía bien cómo estaban orientadas las alícuotas, por qué un producto tributaba algún porcentaje en particular y otros diferente. Y en dónde estaba, digamos, dónde estaba el objetivo de este esquema. Evaluando un poco esto, vimos que en comparación con el 2012, o sea, hasta el 2019, todas las materias primas habían aumentado sus reintegros, los insumos básicos y elaborados se habían caído y los bienes finales se habían mantenido. Si vemos, igual en general, los reintegros habían caído a lo largo del tiempo. Subieron en 2017 con el nuevo nomenclador y después volvieron a bajar. Mía, ¿querés agregar algo acá más? No. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Desde el equipo de la Dirección Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial empezamos a estudiar lo que tenía que ver con derechos de exportación y reintegros y armamos como una metodología ¿para qué? Para poder hacerlo de manera transparente, porque ¿por qué algunos productos que capaz tenían igual de valor de agregación que otros tributaban más? Entonces, ¿y por qué, si nosotros queremos incentivar lo que tiene que ver con valor agregado y trabajo argentino, queríamos también estimular a la exportación de insumos elaborados y bienes finales? Entonces, para hacerlo esto de una manera transparente, lo que hicimos fue basarnos en los códigos BEC de Naciones Unidas. Mie, ¿querés profundizar esto? Bueno, básicamente los códigos BEC lo que hacen es a 6 dígitos, porque recuerden que 6 dígitos es al nivel que se comparte con todo el mundo. El código BEC es algo que está hecho para todo el mundo, no está hecho específicamente para cada país. Se divide el nomenclador en, o sea, no exactamente así, pero básicamente lo que te está mostrando es 4 cadenas, ¿sí? Materia prima, insumo básico, insumo elaborado y bien final. Estos son más que nada para los bienes de industria. Claro, perdón, los códigos BEC son un poquito más detallados, tienen suministro industrial elaborado, por ejemplo, y nosotros reagrupamos esos códigos BEC en 4 cadenas para industria y 4 cadenas para agro. Perdón, Miguel. Claro, obviamente el proceso es un poco más complejo, no necesariamente el código BEC te va a decir esto es una materia prima, ponele materia prima, pero bueno, como que lo categoriza de alguna forma que uno puede más o menos sacar conclusiones de a qué se debe. ¿Qué es lo que pasa? A 6 dígitos no es el producto final, quedan todavía 6 dígitos más para que llegue al producto final, entonces no necesariamente algo a 6 dígitos va a ser todo lo que venga después va a ser materia prima o todo lo que venga después va a ser insumo básico. Detrás de esto hay un trabajo de ir viendo a 12 dígitos si se condice con la clasificación BEC. Si se condice, lo dejamos como lo pusieron, si no, lo modificamos y le cambiamos la categoría de nivel de agregación. El trabajo ese de recategorizar y de analizar y demás, lo hicimos nosotros y también lo hicimos con todo el equipo nuestro, que son todos sectorialistas, ¿sí? Dentro de nuestro equipo tenemos el sectorialista de automotriz, sectorialista de metalmecánica, sectorialista de maquinaria agrícola. Cada uno de ellos fue revisando las posiciones y fue diciendo, bueno, esto nosotros lo podemos ubicar como materia prima, esto lo podemos ubicar como insumo elaborado, esto como bien final. Como validando todo esto, o sea, como validando que la división de BEC esté bien, porque como decía Miguel antes,
al DEC, al estar a 6 dígitos nada más por nivel internacional, hay muchas posiciones que vamos a tener que revisar a ver si están bien. Más allá de eso, también dividimos el nomenclador en 2 partes. Todo lo que tiene que ver con agro, que son los capítulos del 1 al 24, que también hay minería ahí, y después todos los capítulos de industria, que están del 25 al 97. Bueno, Vale. Anda, ¿querés ir con los ejemplos? Ok. Bueno, acá tenemos las categorías. A ver, un poco de lo que iba a decir antes. Obviamente, la parte de agro con la parte de industria son cadenas que, por más de que muchas veces están unidas, son cadenas que, en términos generales, pueden ser diferentes, ¿sí? Obviamente, qué sé yo, la cadena limonera tiene cierta parte que es parte del agro, ¿sí? Que es el árbol de limón, el limón propiamente dicho como fruta fresca, y después tenés, no sé, el aceite esencial de limón, que eso es algo que es más de la parte industrial de la cadena. El trabajo que se hizo fue dividir en 2, ¿sí? Por un lado tenemos la parte industrial, por otro lado tenemos la parte de agro, y cada uno tiene diferentes categorías. ¿Sí? La parte industrial son estas 4 categorías que ya dije: materia prima, insumo básico, insumo elaborado y en final. Y la parte de agro lo dividimos en eslabones. No es tan claro cómo dividir la cadena en la parte del agro, por una cuestión de que hay productos con muy poco valor agregado que se venden directamente al público. Generalmente en industria vos no vas a vender un insumo básico porque no te sirve de nada tener aceite esencial de limón. Bueno, sí, te puede llegar a servir, pero digo, el aceite esencial de limón se utiliza para la Coca-Cola, no lo vas a usar probablemente en tu casa. En cambio, en el agro sí, vos, la fruta fresca, que tiene muy poco valor agregado, por decirlo de alguna forma, sí lo usás directamente en tu casa. Por eso se hizo esta separación en lo que es industria, lo que es agro, y los dos siguen diferentes categorías. Pasemos a la parte de industria, ¿sí? Las categorías materia prima, insumo básico, insumo elaborado, bien final, ¿sí? Y tenemos diferentes ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, en este caso es de textil. La materia prima puede ser considerada una fibra, ¿sí? Que el código BEC era un suministro industrial no especificado en otra partida, básico. ¿Sí? Después de ahí pasa el hilado, de la fibra pasa el hilado ya pasa a ser el insumo básico dentro de la cadena textil, ¿sí? Que el código BEC era suministro industrial no especificado en otra partida, elaborado, ya no básico. Después tenemos el insumo elaborado, que ya es la tela, y por último el bien final, que ya es la confección final, ¿sí? Una remera, un pantalón, demás. ¿Querés, Me gusta Agos? además mencionar también que, además del código BEC, usamos otra diferenciación también que diferencia a los productos entre diferenciados y no diferenciados. Entonces, por ejemplo, lo que diferencia el hilado de la tela es que el hilado es un producto no diferenciado, mientras la tela tiene este elemento de diferenciado, que nos da también un margen para ir evaluando cuáles son las diferencias entre las distintas partes de la cadena. ¿Querías que vaya yo, Miguel, con los eslabones? A ver. Sale. Como había mencionado antes Miguel, los eslabones se dividieron tanto si eran productos básicos o si eran productos procesados. ¿Y cuál era el destino? ¿Para la industria o para el hogar? Entonces, como tenemos acá en el ejemplo, en el eslabón 1 nos quedaría la vaca lechera, digamos. En el eslabón 2 es la leche, que sigue siendo un producto primario, pero que tiene un destino para el consumo en el hogar. El eslabón 3 es un lactosuero, que, como decía Miguel, se puede vender al consumidor final, pero en general su destino es hacia la industria. Es un producto ya más procesado, más elaborado. Y por último, en el eslabón 4 está el queso, donde es un procesado con consumo en el hogar. A ver, como dijo Miguel, en la cadena agro, más allá de que además nosotros no somos los expertos, los expertos son la gente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que son ellos los que elaboraron el tema de derechos de exportación y retenciones para esa industria. Nosotros solo estuvimos presencialmente para evaluar la metodología nada más. Y además ellos son los expertos de estas cadenas. Es más difícil esta división, como decía Miguel, de cuál tiene mayor valor agregado, digamos. Porque capaz el lactosuero tiene el mismo valor agregado que tiene un queso, digamos. Entonces el eslabón 3 y el eslabón 4 capaz permiten tener un derecho de exportación más similar, que es un poco lo que se está trabajando con agricultura. Bien. ¿Qué pasó en el decreto 789-20? Nosotros, a partir de esta metodología que usamos para industria, o sea, de los capítulos
25 al 97, recordemos que del 1 al 24 nosotros no tenemos aplicación, porque no sale en el ministerio que aplica todo lo que tiene que ver con el agro. Entonces, esta medida abordó a toda la industria manufacturera, y lo que se hizo fue reducir aquellos productos que habían quedado catalogados como bienes finales por los códigos BEIC y la revisión de los sectorialistas, se bajaron a 0, y sus reintegros se elevaron a 7. ¿Qué quiere decir que se elevaron a 7? Que tuvieron un piso del 7%, que aquellos productos que ya tenían más del 7% no se modificaron, quedaron al 8%. Por ejemplo, muebles. Muebles era un producto que ya tenía 8% de reintegros previo a esta modificación, entonces nosotros no lo bajamos, sino se mantuvo en 8. Y para los insumos elaborados industriales se bajaron a 3%, y los reintegros se subieron al 5%, de nuevo un piso. Aquellos insumos elaborados que ya tenían más del 5% quedaron con más del 5%. ¿Cuál era el objetivo de este decreto? Incentivar las exportaciones de valor agregado, fomentar lo que tiene que ver con la industria argentina, el empleo de calidad, el desarrollo, la investigación, y diversificar un poco la canasta exportadora. A ver, nosotros entendemos claramente que uno no baja retenciones y de repente nosotros salimos a exportar con una competitividad más 10, pero ordena incentivos a que se produzcan y se desarrolle mayor valor agregado acá en suelo argentino, y podamos empezar a desalentar un poco la primarización de la economía, digamos. Mía, ¿querés sumar algo a esto? No, estamos bien. Bien, como vemos acá, había los derechos promedios aplicados cambiaron. Las materias primas y los insumos básicos industriales en este decreto no los tocamos, y sí modificamos los insumos elaborados industriales que estaban tributando un promedio de 4%, bajaron a 3%, y los bienes finales que estaban tributando alrededor de un 4% también, bajaron a 0. Ese 0,7% tiene que ver con el sector automotriz. Los vehículos, al tener ya un régimen muy especial para el régimen automotriz, siguen manteniendo 4,5% para las exportaciones de vehículos nada más, y con un tema incremental. O sea, una vez que pasan las exportaciones del año anterior, empiezan a tributar 0, pero hasta ese momento siguen tributando 4,5%. Mía, ¿querés sumar acá algo? No, nada, básicamente lo que muestra un poco este cuadro también, ahí cuando dicen SM totales, es decir, en industria tenemos 8.766 posiciones, ¿sí? a 8 dígitos. Acuérdense que en SM lo que compartimos con todo el Mercosur son 8 dígitos. De estas 8.766 se modificaron casi un poquito más de 5.000, porque se hicieron modificaciones en insumos elaborados y en bienes finales. O sea que se modificaron más o menos el 65% de las posiciones, casi todas se redujeron su derecho a exportación. Bien. ¿Qué pasó con la modificación en reintegros? En reintegros, lo que tenemos también, se modificaron 4.058 posiciones, de las cuales subieron su piso. Antes, los insumos elaborados industriales tenían un reintegro promedio de 1,27, y ahora pasaron a tener, de 4, y pasaron a tener 5,24. Lo que tiene que ver con bienes finales, de 5,37 pasaron a 7,13. Hubo en general un cambio. Si vemos también en el total de la industria, hubo un beneficio hacia mayor valor agregado. ¿Qué pasó en el decreto 1060-20? Mía, ¿querés comentar? Dale. Bueno, lo que teníamos antes era el decreto 789, ese fue el primer decreto en el cual se aplicó esta metodología de mayor valor agregado. En el decreto 1060 lo que se intentó fue, por un lado, profundizar un poco lo que se había hecho con el 789, se habló más con los sectorialistas que les había comentado antes, y se hizo un trabajo con los sectorialistas de preguntarles, che, mira, esta es tu cadena es metalmecánica, bueno, ¿cómo considerás que están pagando las alícuotas? ¿Considerás que esto es bien final, que esto es insumo elaborado y demás? Se realizaron, o sea, se mejoró un poquito el panorama general, pero más que nada el decreto 1060 se realizó porque
la categorización que se había hecho anteriormente, esto que había explicado Agos de fijar un 12% con un límite de 3 pesos por dólar y demás, tenía vencimiento, ¿sí? Es decir, se había hecho con una idea de vamos a aplicar esto, lo vamos a aplicar por un periodo específico de tiempo, básicamente porque tenemos que recaudar por este periodo específico de tiempo, entonces se puso un vencimiento relativamente corto, empezó en 2018 y terminaba en 2020. ¿Qué es lo que pasó? Todas las posiciones que no habían sido modificadas entre 2018 y 2020 vencían, su derecho de exportación vencía el 31 de diciembre de 2020. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que vencían? Que si pagaban, qué sé yo, 12% con un límite de 3 pesos por dólar, el 1 de enero de 2021 no iban a pagar retenciones, lo cual podía generar como un desbalance bastante grande en la caja de economía. Por eso, con el decreto 1060, se pensó un plan para todas estas posiciones que vencían su derecho de exportación. Así se determinó que la mayoría de los bienes estos que vencían pasaron a pagar 4,5%, ¿sí? Que es el promedio de todo lo que pagaron en 2020, ¿sí? Y algunos insumos básicos pasaron a pagar 3%. Insumos básicos, recuerden que los insumos elaborados y los bienes finales ya pagaban 3% y 0%, así que el trabajo que se tuvo que hacer fue con las materias primas y con los insumos básicos. Claro, eso lo que quería decir. Todas estas posiciones que se vencían, sus derechos de exportación, estaban entre materias primas e insumos básicos y toda la cadena del agro, que habían habido pequeñas modificaciones, pero en general casi todos los productos seguían tributando este 12% de 3 pesos con límite, 3 pesos por dólar. Y se modificaron en el agro, sobre todo, posiciones que tenían que ver con las economías regionales. Todo, que fue una charla entre público y privado, sobre todo conducido por el CAA, donde el Ministerio de Agricultura fue el que fue trabajando punto por punto cada cadena regional, y para el beneficio de aquellas cadenas fueron las modificaciones más grandes en lo que tiene que ver con las retenciones. Como mencionábamos antes, esta es la metodología que nos permitió hacerlo de una manera transparente y hacerlo lo mejor posible para generar estos incentivos que nosotros queríamos impactar. Es por eso que igual seguimos trabajando en afinar todavía, porque hay algunos productos, no sé, por ejemplo, hay algunas cadenas que son muy complejas, como la cadena química y petroquímica, que entender también el valor agregado de esos productos en la cadena es un trabajo que todavía nos sigue dando día a día, ir mejorándolo. Así que son cosas que seguimos trabajando. Nuestro norte, digamos, es bajar las retenciones a lo que más se pueda, digamos, pero también esto es un costo fiscal y hoy entendemos que la macro argentina y la recaudación está en un momento un poco complicado, pero bueno, siempre que podamos meter modificaciones, ir bajando, nuestro norte es seguir incentivando las exportaciones argentinas a nivel general, no solo de bienes finales, pero digamos, si podemos hacer pequeños incentivos, es hacia donde los queremos reorientar. Siempre Entonces, los incentivos que queremos hacer son un poquito más grandes de lo que efectivamente termina ocurriendo, siempre queremos bajar más las retenciones, es nuestra idea, es la idea de todos, que los productos, sobre todo los de mayor valor agregado, paguen muy bajas retenciones, pero bueno, obviamente no necesariamente depende 100% de nosotros, entonces básicamente lo que se hace es un proceso de negociación donde nosotros proponemos cosas, hay un ida y vuelta y finalmente termina quedando algo en el cual todo el conjunto del Estado esté de acuerdo en cuanto a aplicar. Entonces, como habíamos mencionado antes, todos estos esquemas trabajados buscan mejorar la posición de los productos argentinos hacia el mundo, digamos, su inserción internacional. A través de esto se trató de incentivar a aquellos que tenían bastante valor agregado nacional, que tienen inversión en tecnología, que mejoran día a día su competitividad, que intentan buscar el acceso a nuevos mercados, que fomentan el empleo, digamos. Todos estos puntos eran los que nosotros queríamos beneficiar. También hay una medida que mencionó antes Liliana, que yo no la incluí porque es un trabajo más que está haciendo otra secretaría, pero que es la de las exportaciones PYME. Miguel sí estuvo trabajando y estuvo colaborando de la Secretaría PYME sobre esto. ¿Querés mencionar algo de eso, Miguel? Sí, no, básicamente lo que se hizo fue un poco lo que explicó Laura. A ver,
las posiciones arancelarias todas pagan un derecho de exportación, pero sí se puede hacer una diferenciación en base a la empresa que lo exporta. En este caso, todas las empresas que están registradas en MIPYME, o sea, todas las empresas que están registradas como PYME, pueden tener un beneficio extra, en el cual pagan un 100% por los primeros $500.000 exportados y pagan un 50% por los $500.000 siguientes exportados, es decir, pagarían, si exportan $1 millón, pagarían solamente por $250.000 retenciones. Nada, es un beneficio que se otorga específicamente para las pymes y específicamente para posiciones arancelarias. Digo, esto, no sé, si sos una pyme exportadora de soja no vas a pagarlo, pero sí para muchísimas posiciones dentro de toda la cadena. Sí, el beneficio, no digamos, es un beneficio que elaboramos específicamente nosotros, pero bueno, es un beneficio que está bueno para... No es un beneficio, digamos, que nosotros ya hemos trabajado en el área. Sí, Miguel colaboró con el equipo de CEPYME, que es otra secretaría del Ministerio, pero que es un incentivo hacia las pymes exportadoras, como antes lo había mencionado Liliana justo. Bien, como les decíamos antes, nosotros seguimos trabajando en derecho de exportación, tratando de ampliar los beneficios para todas las cadenas. Digamos, estos decretos no eran solo los pymes, sino a toda la industria, a todo tipo de empresas. Con el decreto de que trabajó CEPYME, se amplía ese beneficio hacia las pymes, pero aún así nosotros seguimos trabajando en reducir las asimetrías para incentivar el valor agregado y para tratar de seguir bajando y profundizando los derechos de exportación. Para que los productos argentinos puedan tener mayor inserción y mejor inserción y dejen de perder competitividad a través de los costos impositivos que tienen. En la actualidad lo que seguimos haciendo es trabajar junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para rever algunas cadenas agroindustriales, donde nosotros en realidad estamos ahí un poco de espectadores y dando nuestra opinión y trabajando sobre una metodología también. Y por otro lado, seguimos revisando las cadenas productivas de industria para corregir cada detalle a nivel de posición de 12 dígitos para ir afinando esta metodología e ir clasificando cada vez mejor cada uno de los bienes. También es imprescindible el trabajo que realizamos con el sector privado, con ustedes, con las diferentes cámaras que trabajamos día a día para ir mejorando también y entendiendo, porque digamos, los que producen, fabrican y exportan son las empresas. Nosotros lo que podemos hacer es generar incentivos, pero para entender cómo orientar mejor esos incentivos, la charla día a día con los empresarios, con las cámaras, con los que van todos los días y abren una fábrica, aún con este contexto, nada, es imprescindible el trabajo del día a día. Por eso también, a través del marco del Acuerdo Económico y Social, se convocan a los diferentes sectores productivos, que también se organiza a través de esta dirección nacional, donde Miguel es asesor y yo tengo esta coordinación, y con esto trabajamos todo lo que tiene que ver con estrategias industriales, que no solo están aplicadas hacia la exportación, sino hacia el crecimiento de la industria en general, entender estrategias a largo plazo, y también poder sortear un poco los problemas de contexto que estamos viviendo el día de hoy. Así que, no sé si Miguel, si tenés algo más para agregar. No, bueno, un poco eso es lo que decía Agos, digo, el total de posiciones arancelarias son más de 32.000, es imposible que nosotros entendamos y conozcamos perfecto el valor agregado de cada uno de los productos, no lo podemos saber, no nos entra en la cabeza, por eso es muy necesario, por un lado, bueno, tener un buen trabajo con los sectorialistas de nuestro equipo, que ellos sí conocen mucho mejor su sector, entienden mejor el valor agregado, pero básicamente la información ellos la sacan de las empresas, no hay nadie que entienda mejor cuánto trabajo requiere el producto que hacen que la empresa misma. Así que obviamente siempre estamos abiertos a consultas, mails, lo que sea, donde consideren que, miren, nosotros estamos pagando esto, creemos que deberíamos estar pagando menos. No creo que nadie haga lo contrario, que pida por pagar más, pero bueno, si alguien quiere enviarnos consultas y demás, estamos abiertos a recibirlas porque eso nutre y mejora la categorización que hicimos. Y bueno, estamos abiertos para preguntas, lo que necesiten, lo que están hoy, mañana, si quieren pedir, Laura tiene mi contacto, así que Rodrigo también, así que pueden contactarnos cuando quieran y nada, abrimos el espacio para preguntas. Si no les molesta, voy a dejar de compartir, porque así los puedo ver, porque si no veo solo 4. Buenísimo. Bueno,
Muchas gracias. Nosotros justamente en miércoles de Casipra la idea es abrir canales de comunicación, así que está bueno que en ese sentido vayamos por el mismo camino. Siempre les decimos que ya sea a través de la cámara o a veces directamente con el contacto de ustedes, en vez de a veces nos quedamos, cuando nuestra empresa nos quedamos con los problemas en forma interna, ¿no? Como, bueno, no lo puedo resolver, no lo puedo resolver, me parece que está bueno a veces tratar de comunicarnos que hacen justamente las políticas públicas, porque pasa esto, ¿no? No tienen por qué ser expertos en todo, y bueno, pueden surgir posibilidades de solución cuando trabajamos en forma asociativa y en conjunto, y un poco ese es el espíritu de Casipra y de los miércoles de Casipra. Hay una consulta de Ezequiel, me parece que está bueno ese, si estás, seguís acá, que la hagas vos directamente, y si no, paso a la siguiente pregunta, mientras se prepara Ezequiel con el micrófono, porque no lo veo, por eso estoy ahí consultando dónde está. Bueno, acá Carla Rodríguez, bueno, sí, pregunta Laura, sí, eso. Digo, Si querés te digo, paso vos la presentación y vos la podés compartir a todos, que supongo que tenés el contacto de todos. Tal cual, nosotros todos los lunes, a veces nos retrasamos por cuestiones más técnicas, los lunes siguientes estamos enviando el mail con las presentaciones y el link con la grabación también para que dispongan de ella aquellos que quieran repasar o que se la hayan perdido. Hoy justamente mandé la de miércoles sobre el mercado canadiense, así que seguramente muchos la recibieron. ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien quiere Interesante, Laura, yo quiero que me lleguen también. Bueno, te voy a agregar en el mailing para que te empiece a llegar toda la información. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera hacerla por el chat o le podemos dar micrófono? Carla, vos preguntaste por la presentación, así que ya te contesté. Perdón, a mí me encantaría que Ezequiel López se explaye respecto de su consulta. Sí, pero ya lo llamamos y no aparece. Tal vez se desconectó sin querer porque no lo... Está ahí, pero no está. Que a veces pasa. Más que nada para entender hacia dónde quería hacer la pregunta. Bueno. No está. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Acá me están pasando los mails. Yo les cuento. Nosotros tenemos una inscripción que no es obligatoria, solamente es obligatoria para aquellos que quieran recibir las presentaciones y los links de las grabaciones. No me manden por acá por el chat, sino que inscríbanse en el link, porque para mí es mucho más fácil y automático que yo les pueda enviar las presentaciones. Sí. Perdón, Laura, acá estoy leyendo la pregunta de Ezequiel, yo Sí. no la había visto. Esta es mi interpretación, ¿no? De por qué en vez de dar beneficios, digamos, directamente a las exportaciones, sin importar si es reposición de stock, digamos, o una exportación nueva, ¿no? Por ejemplo, vos tenés clientes afuera que quizás estás reponiendo stock y no es una exportación nueva. Entonces, si no sería una medida, eso es lo que entiendo yo, diferente la de tomar solo lo que es reposición de stock a lo que sería una venta adicional, ya sea nueva o por un artículo nuevo, que es otra mercadería, o etcétera. Me parece que viene por ahí, más que hacer un beneficio a cada exportación que haces. Quizás el cliente está reponiendo stock que lo necesita porque ya lo vendió, y no es una exportación por un producto nuevo, una exportación nueva a un cliente nuevo. Me parece que viene más por ahí, leyendo así muy de afuera lo que estoy viendo. Pero me parece que viene más por ahí. ¿No? Gracias, Carla. Ahí puso su mail, Ezequiel, así que debe andar por ahí. Dale, Ezequiel. Anda por ahí. Bueno, ahí está. Agus, ¿querés responder algo sobre eso? Yo entiendo que lo que tiene que ver con repo stock en realidad es para la importación de insumos, para la producción final. Lo que tiene que ver con eso es que en la base imponible de los reintegros, uno resta todos los que tienen que ver con insumos importados, y supongo que iba por ahí la pregunta, porque en realidad, aun cuando el exportador reponga el stock de la empresa que la que le vende en el exterior, los derechos de exportación corren igual, digamos, para cada exportación corren. ¿Valeria?
Sí, en realidad yo quiero aportar algo más. No sé si en realidad la estamos todos debatiendo sobre la pregunta de Ezequiel y no sabemos bien cuál era, pero yo quiero que si es la interpretación que dijo Carla, creo que en definitiva no deja de ser una exportación y el ingreso de divisas genuino al país se está produciendo. Por eso me parece totalmente correcto que haya un incentivo a esa exportación. Y si hay un cliente que está reponiendo stock, bárbaro. Y si hay un cliente nuevo que está comprando, bárbaro también. Creo que tiene que ver un poco con eso. Es un ingreso genuino de divisas la exportación. Ahora, bueno, yo la verdad que me quedo con todas las ganas de saber qué es lo que quería consultar Ezequiel, porque todos interpretamos algo. Pero bueno, Ezequiel no quiere hablar, así que lo dejamos por ahí. Y sí, Carlos, hiciste una pregunta. ¿Querés activar el micrófono? Activa el micrófono que no se te escucha. A ver, yo te presto, ahí te doy para que reactives, pero vos lo podés reactivar solo. Está, sí, ya lo hice. No, tenía una duda nada más respecto a que como para los productos industriales, estaba leyendo el decreto 789, es de octubre del año pasado, de los que estaban explayándose recién, y está basado, todos los beneficios son a partir de un incremento sobre las exportaciones extra Mercosur. No, ¿Sí? eso es solo para el sector automotriz, para los vehículos. Para vehículos. Todos los demás, el beneficio es a partir de la exportación cero. Sí. Bien. Solo para el O sea sector que las automotriz. exportaciones que la empresa está realizando en el 2021 no pagan, mientras esté en el anexo, obviamente, en la posición arancelaria del anexo 1, si mal no recuerdo, no paga derecho de exportación. En Eso el anexo 1, claro. sí. Miguel. Siempre es versus el año anterior, la cuestión incremental. Es decir, en 2020, todo lo que se exporte por encima de lo que se exportó el año pasado no paga derecho de exportación. En 2021 es exactamente lo mismo. Cuando llegues si en septiembre llegas a lo mismo exportado del año anterior, entonces por los últimos 4 meses del año no vas a pagar derecho de exportación. Rebobinemos, porque entonces... No, pero eso es solo para vehículos. Ahora me estás hablando de otro. Entonces volvamos a la pregunta original. Dale, ¿Es volvamos. incremental o no es incremental? No. A ver, no es incremental para ninguna posición, exceptuando para algo muy específico que es automotriz. ¿Qué pasa con automotriz? Son bienes finales. No importa, pero yo exporto piso de goma y no va para los autos. Entonces, no. Entonces no es incremental. De la importación cero del 2021 no pago derecho. ¿Está bien? ¿Estamos claros en eso? Claro, de acuerdo sí, a la normativa de la 789. En el anexo 1 están todas las posiciones que estuvieron modificadas y al lado dice su alícuota. Si es un bien final va a pagar 0, si es un insumo elaborado va a pagar 3%. Perfecto. Está bien. A partir de 789. Bueno, muchas gracias. Y en automotriz es solo para vehículos también, o sea, para insumos, para autopartes, aquellos autopartes catalogadas como bienes finales, por ejemplo los motores, pagan 0. Aquellos que catalogados como insumos elaborados, que en general son una gran parte de las autopartes, pagan hoy 3, a partir de 789. O sea, el incremental es solamente para vehículos, por todo el comercio intra-Mercosur que tenemos. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Se sigue sumando gente, pero bueno, me imagino que es porque se desconecta con el tema de internet. Rodrigo, si no hay ninguna otra pregunta, iría al precierre. Igualmente, de nuevo, queda esto grabado, así que si quieren reenviárselo a otras personas, otras pymes, bienvenido sea. Sí, si tienen dudas, yo dejé mi mail en el chat. Si tienen dudas, pueden escribir ahí. Sí, por favor. Perfecto. Yo lo había pedido. Ahí si quieren lo copio de nuevo. Si tienen dudas sobre la presentación o tienen una empresa y quieren modificar algo o quieren preguntar algo, lo que sea, pueden escribir ahí. Nosotros en 5 días tenemos una nueva reunión con Economía para nuevos cambios en derecho de exportación, o sea, para un nuevo decreto. Así que estos días voy a estar bastante a full con eso, pero la duda va a quedar y eventualmente voy a ir a eso.
Bueno, Entonces podemos entonces, decir que la semana que viene tenemos novedades, Puede ser. tendremos primicias. Bueno, entonces les vamos a estar escribiendo. No, no. La Es semana una que viene primera no. reunión, es una primera reunión. Ah, ok, es una ok. primera reunión. Entonces es un ida Tiene y que vuelta de varias decir reuniones. pónganle, no sé, algún derecho de exportación que valga la pena rebajarlo, o si tiene sentido rebajarlo o no. En fin, acá estamos, o sea, cuente con nosotros. Genial. Sí. Muchas gracias. Bien. Bueno, ahora se viene una cadenita de precierre, porque va a ser un precierre Claudio Tálamo, titular de Correas BTS, una de las pocas empresas en la Argentina que hace correas para todo tipo de motores. O sea, seguramente los coches de varios de los que estamos acá presentes tienen una correa de Claudio en su motor. Para que se den una idea, porque no solo las fabrica con marca propia, sino que hay empresas que no tienen la capacidad productiva que tiene Claudio, que se las encargan y las comercializan con su marca propia. Así que en menos de un minuto nos va a contar Claudio qué le pareció el evento de hoy. Gracias, Claudio. Bueno, buenos días a vos, Rodrigo, y por supuesto a toda la gente presente virtualmente, ¿no? No, principalmente me parece muy interesante esto en este momento que estamos viviendo, que podamos tener estos funcionarios a disposición y por supuesto brindarnos todas las posibilidades que podemos llegar a tener de acá en un futuro, que realmente las empresas como nosotros que estamos luchando día a día para crecer y para, por supuesto, llegar a mercados que hoy no estamos llegando, yo creo que es el camino. Y la verdad, principalmente agradecerle a ustedes, la Cámara, y a todos los funcionarios presentes, que realmente uno se siente por ahí, se siente acompañado y con ganas de seguir creciendo en la empresa. Así que, bueno, como decía Rodrigo, nosotros fabricamos correas de automotor de todo tipo, de industria, lavarropa, motos, y cintas transportadoras también. O sea, tenemos gran parte del mercado, pero tenemos ganas de expandirnos. Así que muy agradecido por todo, y principalmente a todos los funcionarios que gracias a la Cámara se acercan a todos los pymes de la Argentina que nos puedan colaborar con todos estos datos, que por ahí uno está alejado, y esto nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias. Claudio. Gracias, Bueno, muchas gracias, Claudio. bueno. Le toca a Liliana el precierre que todos esperamos, el de la gerenta de la Cámara. Pero Lili abrió, ¿eh? Pero también tiene su precierre, sí. Ok. Está ¿Liliana? muda. Ah, Liliana, Está el micrófono. silenciada. Desmuteate, Liliana, que te toca tu precierre. Sí, disculpen. Quería, bueno, agradecer principalmente a Agustín, a Miguel, por sus extraordinarias presentaciones. A todos, ya saben que cuentan, como siempre, con esta ventana, Casipra. No solamente los miércoles, todos los días, las veces que quieran, y bueno, esperemos que la aplicación de estos decretos redunde en una estrategia de desarrollo productivo que genere entramados más densos, que dé oportunidades, que genere realmente un mayor proceso de integración social, de empleo de calidad y desarrollo de todas las economías regionales. Y bueno, muchas gracias a todos los presentes. Como siempre, los esperamos acá los miércoles. Hasta luego. Bárbaro. Bueno, gracias. Muchas gracias, Liliana. Hago el precierre yo y corta la licenciada Patrón. Muchas gracias, Agustina. Nos acordamos muy bien de la vez pasada que estuviste por acá, y la verdad, tenerte cerca hace sentir que el feedback con los funcionarios es posible. Gracias, Miguel. Gracias a todas las personas presentes. Gracias, Mercedes Aipún, por escucharnos y vernos. Muchos saludos. Nos vemos el próximo miércoles. Genial. Bueno, gracias, como dicen todos, y nos vemos el próximo miércoles, el 9 de junio. Vamos a tener casos empresarios que van a contar su experiencia en determinados mercados o en determinadas temáticas. También vamos a tener embajadas que nos van a contar cuáles son las oportunidades de negocios en esos mercados y mucho más. Así que y recuerden que este espacio es un espacio participativo, lo cual ustedes también pueden
darnos temas o recomendarnos oradores para que nos cuenten a todos aquellas cosas que nosotros no sabemos. Así que los esperamos el 9 de junio. Gracias Miguel y Agostina como siempre. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a todos.